Bienvenidos al segundo Congreso Internacional de la Investigación Jurídica Empresarial correspondiente al periodo segundo del año 2022, presentado por el doctor Juan Nicolás Sánchez, el doctor Camilo Bedón y quienes habla el doctor Sebastián Cocoma. El tema a tratar es contratación estatal, obligaciones y prohibiciones del empleado y el empleador. A continuación se hablará de contratación estatal y entidades estatales, a cargo del doctor Nicolás Sánchez. Concepto 220181 de 2018, Secretaría Jurídica Distrital. Precisa que la contratación estatal se constituye en uno de los instrumentos jurídicos a través del cual el Estado alcanza el cumplimiento de los fines consagrados en el artículo 2 constitucional, garantiza la correcta prestación de los servicios públicos y propende por la satisfacción de intereses de los administrativos. Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Artículo 2 de la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Primero, se denominan entidades estatales. La nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales, comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 50%, así como las entidades descentralizadas, indirectas y demás personas jurídicas en las que existan dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles. Segundo, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y en general los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos. Ahora continuaré a explicarles lo que son los servidores públicos. Se denominan servidores públicos a las personas naturales que presentan sus servicios dependientes a los organismos y entidades que tratan este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta, en las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente a sus representantes legales y a los funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o sus equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en representantes de aquellas. B. Los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para celebrar contratos en representación de estas. Para concluir, el doctor Cocoma nos hablará sobre los servicios públicos. Tercero, se denominan servicios públicos, los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines. Ahora andaremos en lo que son los derechos y deberes de las entidades estatales. Artículo 4 de los derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales. Primero, exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante. Segundo, adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que debe lugar. Tercero, solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. Cuarto, adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas y promoverán las acciones de responsabilidad contra estos, sus garantes, cuando dichas condiciones no se cumplan. Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada 6 meses, durante el término de vigencia de las garantías. Quinto, exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin prejuicio
de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. Sexto, adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. Séptimo, sin prejuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, contra el contratista y los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. Octavo, adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en el caso en el que hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello, utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos. Si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución, pactarán intereses moratorios, sin prejuicio de la actualización o revisión de precios en causa de no haberse pactado intereses moratorios. Se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado. Noveno, actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el mayor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieran presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigosas que llegaren a presentarse. Décimo, respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Solo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden, dejando constancia de la actuación. Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el escrito respecto al derecho de turno. Dicho registro será público. Continuamos con los derechos y deberes de los contratistas. Artículo 5. Los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3 de esta ley, los contratistas. Primero, tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada, ya que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. Segundo, colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad. Acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. Tercero, podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes desconozcan o vulneren. Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones o concursos ni la adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación de sumas adeudadas al contratista, a la renuncia, al desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de este. Cuarto, garantizan la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello. Quinto, no accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato. Para entender un poco más del tema, los dejaremos con el siguiente documental. Todos los días contratamos bienes o contratamos servicios para satisfacer nuestras necesidades. Estos pequeños contratos resultan sencillos cuando los hacemos como ciudadanos o como empresas privadas.
Sin embargo, para las entidades públicas, la ley ha determinado unos procedimientos específicos para garantizar que los recursos públicos se inviertan de manera adecuada y se contrate solo a quien ofrezca los mejores servicios y productos. Contratación actual. ¿Sabe usted qué es la contratación pública y cómo se destina el presupuesto para su ejecución? ¿Sabe usted qué contrata el Estado y por medio de cuáles métodos? ¿Sabe quién, cómo y cuándo puede contratar? La contratación pública es el acuerdo entre el Estado y una persona con el fin de satisfacer una necesidad, en donde se destacan tres figuras: el contratante, un contratista y un interventor, quien vela por el cumplimiento del contrato. El Estado puede contratar bienes, obras y servicios necesarios para el mantenimiento y funcionamiento de las entidades públicas, que pueden ser contratados a través de 5 modalidades: licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía y contratación directa. La licitación pública es un concurso en el cual se elige la mejor oferta entre las presentadas en igualdad de oportunidades para ejecutar determinada actividad, y según estadísticas, es la menos usada y la que más debería usarse. La selección abreviada es un procedimiento más corto que la licitación, usada para contratar ciertos bienes y servicios que por sus características requieren un proceso más ágil. El concurso de méritos está destinado a escoger consultores y exige un alto grado de trabajo intelectual, como interventorías, diseños o estudios. La mínima cuantía es usada para contratar bienes o servicios de poco valor, correspondiente al 10% de la menor cuantía, según el presupuesto de cada entidad. El Estado también puede contratar directamente, sin ningún procedimiento previo en casos especiales consagrados por la ley, cuando solo hay una oferta de un bien o servicio, una urgencia, y no se puede esperar a cumplir con el trámite de una licitación. Las entidades estatales tienen la obligación de publicar estos procesos de contratación en una sola página web: www.colombiacompra.gov.co, conocida como SECOP, mediante el cual los ciudadanos pueden conocer qué, cómo, cuándo y cuánto está comprando el Estado. Cada proceso de contratación contempla los requisitos que los participantes deben cumplir así. Los requisitos habilitantes buscan medir la aptitud de quien quiere contratar con el Estado y tiene que ver con la experiencia y capacidad del participante. Estos son subsanables, es decir, que una vez presentada la oferta, pueden corregirse o aclararse. Los requisitos de calificación son el ofrecimiento técnico y económico que debe hacer el interesado para que su propuesta sea la más favorable. Si a estos requisitos se les asigna puntaje, no pueden ser subsanados. Para entender mejor toda esta terminología, explicaremos brevemente las etapas de una licitación pública. Se presenta un proyecto de pliegos y documentos previos, en donde están las condiciones jurídicas, técnicas y financieras del proceso de contratación. En esta etapa se realizan todas las observaciones de los interesados y la entidad puede tomarlas o rechazarlas. Al ser documentos públicos, cualquier ciudadano puede hacer sus observaciones. En la apertura del proceso y pliegos definitivos, una vez formalmente abierto el concurso, se dan a conocer los requisitos definitivos que deben cumplir los interesados en participar. El cierre es la fecha límite que tienen los interesados para presentar sus propuestas, de acuerdo con el cronograma fijado. La evaluación de las propuestas es llevada a cabo por la entidad a través de un comité designado para tal fin. En el periodo de subsanación, la entidad solicita a los proponentes aclarar o corregir los documentos de su oferta, que según los pliegos no otorguen puntaje. En la publicación de la evaluación y traslado secretarial, la entidad pública hace la evaluación final de todas las propuestas, quedando a disposición de los interesados y del público en general durante 5 días para que realicen sus observaciones. Finalmente, la adjudicación se lleva a cabo en audiencia pública para resolver las observaciones presentadas y determinar el orden de selección. Aquí, el contrato es adjudicado a quien ocupe el primer lugar. Sin embargo, los recursos de contratación pueden ser usados indebidamente para favorecer a unos cuantos. Pero, si están reglados todos estos procesos de contratación, ¿de qué manera algunos logran pasar por encima de la ley? Veamos. La norma dice que los proponentes deben acreditar su experiencia en las actividades económicas requeridas. Es decir, que una empresa constructora con experiencia en remodelación y mantenimiento de edificios debe inscribir los contratos que ha realizado en los códigos adoptados de las Naciones Unidas, de lo más general a lo más particular. Estos códigos solicitan la experiencia basada en actividades, no en especificaciones detalladas, aspecto que se aprovecha para empezar a enredar el asunto. Por ejemplo, examinemos la siguiente situación.
se requiere contratar la remodelación de un edificio público. Quien quiera realizar la remodelación de una alcaldía tendría que demostrar contratos anteriores en donde haya colocado piso solo de cerámica, pintado 4 edificios de color blanco, colocado 25 ventanas o remodelado 3 edificios de 5 pisos cada uno. Lo normal es solicitar experiencia en actividades relacionadas, pero sucede que empiezan a pedir especificaciones irrelevantes con el propósito de hacer que de todas las empresas participantes, solo algunas que cumplen con estos requisitos puedan hacer propuestas, lo cual reduce el número de proponentes y aumenta la posibilidad de seleccionar más fácilmente a quien se quiere. Otra práctica común es programar el cronograma de los procesos, dejando muy poco tiempo para que los interesados no tengan la oportunidad de asistir a las audiencias o de preparar sus propuestas con todos los requerimientos exigidos. También se aplica una medida que es la que más fácil permite tergiversar el proceso, sin que sea evidente a simple vista. Consiste en la incorrecta aplicación del método de la tasa representativa del mercado así. Las propuestas presentadas se evalúan en diferentes categorías y van sumando un puntaje durante el proceso. El día definido para adjudicar el contrato, cada proponente ya tiene un puntaje sumado, faltándole solo el que tiene que ver con el tema económico, es decir, cuánto va a cobrar por la ejecución del mismo. El día de la adjudicación, se sortea una fórmula matemática determinada por el valor decimal que tuvo el día anterior la TRM, dato que se toma del sitio web del Banco de la República. De allí sale un promedio, y las propuestas económicas más cercanas a este obtienen un puntaje mayor, que se suma para saber quién es el ganador según el resultado final de los puntos. Este método ha sido definido como el más transparente, porque los proponentes llegan a la audiencia de adjudicación sin saber cuál será la TRM, es decir, cuán cerca o lejos estará del promedio mencionado. Sin embargo, esto se está haciendo mal, pues la fórmula no se está aplicando de la manera ideal con la TRM del día anterior a la adjudicación, sino del día de la evaluación de las propuestas, lo que da tiempo para filtrar la información y, en consecuencia, permitir arreglos indebidos entre los participantes. Como ya lo dijimos antes, luego de la evaluación, los proponentes tienen 5 días hábiles para hacer modificaciones a sus documentos antes de la audiencia de adjudicación. Si en este lapso, alguno de los participantes ya sabe cuál será la fórmula y el resultado al que debe acercarse su propuesta económica para lograr el contrato, pues es evidente que el asunto no es tan transparente. Con todo esto, se estarán preguntando, ¿y entonces qué hay que hacer? ¿Desistir de postularse a procesos de contratación pública? La solución es entonces conocer muy bien los procesos de contratación, entre los que podemos mencionar: utilizar de manera obligatoria la clasificación de los códigos de las Naciones Unidas como un lenguaje en común que facilite la interacción de los interesados. Exigir la acreditación de la experiencia de manera adecuada, sin limitaciones en el tiempo ni especificaciones detalladas e irrelevantes. Requerir la elaboración de cronogramas con tiempos suficientes para garantizar la participación efectiva de los interesados. Solicitar que el sorteo según la TRM se lleve a cabo cuando se encuentren resueltas todas las observaciones de la evaluación. Ahora que conoce las diferentes modalidades de contratación y las posibles contrataciones que el Estado lleva a cabo, lo invitamos a que de manera legal se vincule a este proceso y juntos construyamos un mejor país. A continuación, una profesora de la Universidad Distrital nos hablará respecto al marco teórico y filosófico de la contratación estatal. Buenos días. Iniciando con el presente módulo, trataremos temas básicos en aras de dar claridad en algunos aspectos de la contratación estatal. Así las cosas, trataremos en este video temas básicos para dar una pequeña introducción al universo legal de la contratación estatal en Colombia. Primero, hablaremos de la conceptualización básica. Para ello tenemos que hablar de la definición de administración pública. La administración pública está caracterizada por atributos propiamente estatales. Dicha administración, por principio, es una cualidad del Estado y solo se puede explicar a partir del Estado. Tal aseveración es aplicable a todas las organizaciones de dominación que se han sucedido en la historia de la humanidad. Pero para nuestro caso, es suficiente con ceñirnos al Estado tal y como lo denomina Maquiavelo. Los estados y soberanías que han existido tienen autoridad sobre los hombres y fueron, son o repúblicas o principados. La contratación estatal. En lo que respecta a la contratación estatal, las entidades públicas, sin ninguna clase de distinción,
tienen la obligación legal de cumplir con el servicio público encomendado a través de la celebración de contratos estatales, bien sean sujetos del Estatuto Legal de Contratación, esto quiere decir la Ley 80 del 93 y sus decretos reglamentarios, o se rijan por los manuales de contratación que tenga cada entidad. Esto sí es importante, hay que hacer claridad. Estos documentos nunca podrán salir de la esfera de la ley. Lo anterior, lo pueden hacer las entidades en virtud de la autonomía, misión de las entidades y el régimen especial que cada una maneje. Al inicio de cada periodo fiscal, toda entidad pública elabora un presupuesto en el que recoge todas las partidas o rubros que lo conforman. Esto es alimentado con recursos provenientes del gobierno central o por recursos propios que generan las entidades. Esto va dirigido a desarrollar el cometido estatal. ¿En qué sentido? En la satisfacción del servicio público que por ley le corresponda. Ahora, el manejo de estos recursos se le confían a servidores públicos, quienes por mandato legal deben velar por su conservación y adecuada inversión de gastos, que reflejen y coincidan con el plan de desarrollo institucional previamente elaborado por la máxima autoridad del ente público. Como los servidores públicos, a diferencia de los particulares, responden ante la ley por las acciones, las omisiones y las extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones, así lo prevé el artículo 6 de la Constitución Política. De ahí la importancia que en materia contractual deban observarse unos principios legales, como lo son la igualdad, la transparencia, la economía, la responsabilidad, el equilibrio económico y la selección objetiva. Estos los encontramos en el artículo 209 de la Constitución Política. No bastará entonces conservar los recursos sin dar lugar a su detrimento. La falta de ejecución de estos también generan una responsabilidad por parte de los servidores públicos encargados de su inversión, al igual que el compromiso adquirido por encima de la cantidad de recursos disponibles para dichos gastos. Objeto y fines de la contratación estatal. El objeto de la contratación estatal no se limita solo al hecho de plasmar en un contrato el acuerdo de voluntades. Esto va más allá, en el sentido de expresar la voluntad de contraer derechos y obligaciones bajo el amparo de preceptos y procedimientos legales que validan los compromisos suscritos como manifestación expresa por parte de la administración. Para que un contrato revista la característica de estatal, debe ser celebrado entre entidades públicas o en su defecto con un particular, pero nunca entre particulares. Necesariamente uno de los extremos debe ser una entidad pública. Esto es por mandato constitucional y en atención a la teoría del Estado Social de Derecho, porque por ella el fin de la contratación estatal obedece a la prestación esencial de los servicios públicos, cuyo reconocimiento no es una liberalidad, sino hacer efectivas las garantías fundamentales de todos los ciudadanos, tanto en su vida, en su honra, bienes y creencias, persiguiendo así una justicia social, en la que el interés general prima sobre el particular. ¿Qué es la contratación pública? La contratación pública tiene lugar cuando las entidades públicas contratan con personas, ya sean jurídicas o naturales, del sector público o privado. ¿Con qué finalidad lo hacen? Para cumplir algunas de sus obligaciones. Esto generalmente se ha asociado a la prestación de servicios públicos o a la construcción de obras, entre otras. Bueno, las partes de este proceso de contratación son varias. Está el contratante. Paga por recibir el bien o servicio que contrata. Para el caso es el Estado, siempre será una entidad pública. El contratista provee el bien o servicio contratado para recibir un pago por ello. El interventor es un empleado que fiscaliza ciertas actividades para que se hagan siempre con legalidad. ¿Por qué es importante conocer de contratación pública? Son 5 razones. Es un instrumento del Estado para cumplir sus metas. Es un instrumento de ejecución del presupuesto. Proporciona las reglas claras de juego para usar los recursos públicos. Es un atractivo, es dinero para las empresas privadas, los gobernantes y las comunidades. Y quinto,
es un instrumento para utilizar correctamente los recursos y manejar y mejorar la calidad de la vida humana de la comunidad. Marco jurídico general. Veremos la Ley 80 de 1993, que es el Estatuto General para la Contratación Pública. La Ley 1150 del 2007, que reforma la Ley 80. El Decreto 066 del 2008. El Decreto 2474, que reglamenta parcialmente la Ley 80 y la Ley 1150. El Decreto 1510 de 2013. El Decreto 4881 de 2008, que habla sobre la acreditación para el Registro Único de Proponentes. Miraremos la Constitución Política de 1991 y algunos códigos que tocan este tema. Entonces será el Código Contencioso Administrativo, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Comercio y el Código Penal. Este último código para mirar el régimen de responsabilidad de los servidores públicos. También veremos el Estatuto Tributario. Modalidades de selección. Las principales modalidades de selección son, primero, la contratación directa. Este tipo de contratación es la excepción a la regla. Se contrata a través de este medio por situaciones especiales que no hacen posible el proceso licitatorio. Solamente procederá en los siguientes casos. Primero, cuando el objeto del contrato contiene necesidades técnicas específicas que solo pueden ser desarrolladas por un contratista en particular. Segundo, cuando el costo de los bienes o servicios a contratar es bastante reducido y por ende es muy costoso adelantar un proceso licitatorio, por un monto tan mínimo. Tercero, cuando suceden hechos considerados imprevistos que implican la acción rápida de las autoridades, conocido como una urgencia manifiesta. Y cuarto, en los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. Esta última tiene que ser avalada por Colciencias. Solo ellos dicen cuándo es una de estas actividades. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en los cuales, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, pueden adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca satisfacer con ese contrato, sin tener consideraciones de factores de afecto o intereses privados y en general cualquier clase de motivación subjetiva. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos en la que se podrá utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de los precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso. Siempre de conformidad con las condiciones que señale el reglamento en desarrollo de estos procesos de selección. Las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas de forma anónima ante un jurado plural, impar, deliberante y calificado. Licitación pública. Procedimiento mediante el cual la empresa invita a personas naturales y jurídicas establecidas en el país a participar de la presentación de propuestas para la ejecución de la obra. La entidad que hace la convocatoria establece previamente las características del bien o del servicio que ésta está solicitando, a las cuales se deben ajustar quienes están interesados en participar de la licitación. En dicha convocatoria pueden participar todos aquellos interesados que consideren que cuentan con las capacidades técnicas, administrativas y financieras para cumplir cabalmente con el objeto del contrato. El propósito es obtener la mejor oferta en calidad y precio de los contratistas o de los proveedores. La escogencia del contratista se debe efectuar por regla general a través de la licitación pública.
Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica, mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento. Bueno, todo lo anterior nos resume los conceptos básicos de la contratación. A continuación, los dejaremos con Carlos Bohórquez, experto en lo que es la contratación estatal. ¿A qué se refiere el contrato estatal? Los contratos estatales son ante todo contratos comerciales y contratos civiles. Superada la estructura de que los contratos del Estado eran contratos de derecho público y que ya son simplemente contratos en el término general y en la teoría general de los contratos, entonces surgen los principios generales de la contratación estatal para adecuar esos contratos a esos deseos, digamos, estructurados de buscar ante todo la prevalencia del interés general. ¿Cuáles son los principios de la contratación estatal? Cuando se habla fundamental y puntualmente de la transparencia, de la economía y de la responsabilidad. Por el principio de transparencia, el legislador colombiano quiso reconocer, a partir del artículo 24 de la Ley 80, la selección objetiva. En mi sentir, la transparencia viene desde antes de la selección objetiva y recorre todo el proceso de adjudicación hasta la terminación misma del contrato. Sin embargo, se quiso señalar con el principio de transparencia que los contratos del Estado, en términos generales, deben estar precedidos de la selección objetiva. Selección objetiva entendida por los procesos en donde se busca al mejor contratista a través de un proceso licitatorio que más tarde fue dinamizado con otras modalidades que la Ley 1150 de 2007 incorporó, como son la selección abreviada y el concurso de méritos, la contratación de mínima cuantía, etc. Entonces, digamos, el principio de transparencia, a diferencia de los contratos civiles y comerciales, impone para el ordenador del gasto y como representante de las entidades estatales el deber de procurar no hacer contratación directa en todos los casos, sino en casos específicamente previstos en el mismo estatuto. Por el principio de economía se quiere manifestar el estatuto de la contratación poniendo en práctica el principio de planeación, y ello en razón a qué? En razón básicamente a que a través del principio de economía se busca que las entidades, primero que todo, busquen modular los procedimientos de selección, de contratación y de ejecución a través de presupuestos acordes con esas necesidades y buscando en lo posible mayores resultados con menos desgaste administrativo. Es decir, el principio de economía entonces desarrolla toda la fase preliminar y de allí el concepto del prepliego y del pliego definitivo. Por el principio de economía entonces todos los decretos reglamentarios, como el más reciente, el decreto 1510, pues están estableciendo a través de, liderados hoy por la agencia Colombia Compra Eficiente, procedimientos, digamos, de planeación mucho más estructurados que, repito, igual que lo decíamos anteriormente, no son exigencias que propiamente apliquen las entidades privadas en las contrataciones. Pero yo me atrevo a decir que tiene más necesidad de manejar mejor sus recursos las entidades privadas y los empresarios que las entidades públicas. Es decir, que cuando establecemos formatos, estructuras jurídicas para ajustar el principio de economía a la planeación, lo hacemos casi que por cumplir el molde, pero no de acuerdo con la etiología, con el propósito, con lo que se procura a través de la planeación. Entonces, por economía se entiende aquello. Y el tercer trípode sobre el cual descansa el Estatuto General de la Contratación Pública es el denominado principio de la responsabilidad. Allí atañen una serie de aspectos como la necesidad de atender no solamente el cumplimiento estricto de los deberes contractuales surgidos en la minuta contractual, sino todas aquellas situaciones que en el modelo actual de la contratación surgen, como puede ser, entre otros tantos, el respeto por la ecuación contractual, o sea, el restablecimiento de la ecuación financiera del contrato o el equilibrio financiero del contrato. Aquí hay un tema puntual y es que si el servidor público no actúa o actúa en detrimento de los intereses del contratista, lesiona el patrimonio del contratista y con ello poniendo en grave riesgo y en perjuicio del interés general
pues podría darse la eventualidad de un proceso contencioso que trae paralelamente responsabilidades en el orden disciplinario y en el orden fiscal. Es decir, es un mensaje claro para los ordenadores del gasto que entiendan perfectamente que las entidades estatales deben responder por los hechos, abstenciones y omisiones antijurídicas que les sean imputables y que causen daño a sus contratistas. Aquí hay un tema finalmente puntual que engalana este principio de responsabilidad con el parámetro del artículo 90 de la Ley 80 del 93, porque el artículo 90 de la Constitución Política prevé la cláusula general de responsabilidad del Estado por daños antijurídicos, mientras que el Estatuto de la Contratación prevé la responsabilidad por hechos antijurídicos. Ya la Corte Constitucional, en una sentencia del año 96, la sentencia C-333, definió claramente que la responsabilidad patrimonial del Estado es la del artículo 90 y que la del artículo 50 de la Ley 80 del 93 es apenas una parte de esa gran componente de la responsabilidad patrimonial del Estado que seguirá siendo el daño antijurídico por encima de las abstenciones y de los hechos antijurídicos. Digamos que ese es como el resumen de lo que podría considerarse los principios rectores de la contratación pública en Colombia. A continuación, un documental sobre el sistema electrónico para la contratación pública. Conoce las modalidades de contratación con el Estado y la importancia del SECOP 2 en esta época de virtualidad. En este episodio nos acompaña Carolina Clavijo, experta en contratación estatal. Carolina, bienvenida a La Voz del Jurista. Estamos en nuestro programa de litigio virtual. Caro, cuéntanos exactamente cuáles son las modalidades de contratación que tiene el Estado para que los particulares podamos acceder a realizar contratos. Las modalidades de contratación estatal son básicamente 5. La primera que tenemos es la licitación pública, que es la regla general. Adicional a ello tenemos la selección abreviada, que como su nombre le indica, es una misma estructura que la licitación pública, pero va con términos abreviados. Y tenemos allí 3 subprocesos, que son la bolsa de productos, tenemos los acuerdos marco y también tenemos la subasta inversa. Y también contamos con la mínima cuantía. La mínima cuantía es un proceso de mucha utilización, sobre todo en los municipios pequeños, porque realmente pues su palabra lo indica. Son contratos que se utilizan mucho y pues que van a cobrar mucha importancia con esta plataforma del SECOP 2. También tenemos el concurso de méritos. El concurso de méritos es un proceso contractual que solo se va a utilizar para la tipología contractual de la consultoría. Y recuerden que la consultoría tuvo una modificación con la Ley 1882 del 2018. Eso es muy importante saberlo. Y finalmente encontramos la contratación directa, que la contratación directa trae unas causales específicas en la ley. Caro, y cuéntanos qué es Colombia Compra Eficiente, que hemos escuchado demasiado hablar de este concepto. Claro que sí, Astrid. Te cuento, Colombia Compra Eficiente es la Agencia Nacional de Contratación Pública, es la autoridad máxima en contratación pública de nuestro país. Es una unidad administrativa especial, está adscrita al Departamento Nacional de Planeación. Al estar adscrita, cumple unas funciones de lineamientos, políticas y debe impulsar también proyectos y programas. En esta ocasión, Colombia Compra Eficiente es la que administra 3 plataformas del Estado colombiano. ¿A fin de qué? De publicar todos los procesos contractuales, desde la etapa inicial, que es el estudio de conveniencia y oportunidad, hasta la liquidación de un contrato. Entonces, ¿qué vamos a encontrar allí? Vamos a encontrar que está la plataforma SECOP 1, luego está SECOP 2 y luego aparece la tienda virtual. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre el SECOP 1 y el SECOP 2 y por qué actualmente la plataforma que más se está utilizando es SECOP 2? Mira, Astrid, SECOP 1 y SECOP 2 pues tienen gran diferencias. Lo primero es que el SECOP 1 es una plataforma foto. ¿Cómo así que plataforma foto? Sí. Los documentos todos se deberían de escanear para la época, ¿cierto? Porque recuerden que el SECOP 1 nace en el 2011 con el decreto 4170 del 2011 y el funcionario debía escanear todo como tal e ingresarlo a la plataforma. Solo tenía también un usuario, es decir, un usuario por cada entidad. En estos momentos, la plataforma de SECOP 2 es una plataforma transaccional, es decir, que es una plataforma en línea, donde tú puedes radicar tu propuesta en línea estando en Medellín y lo puedes hacer en Bogotá, en Cali, en Villavicencio, en Armenia, en Pereira, en sitios donde tú no tenías como la posibilidad. Entonces en el SECOP 2 se abre como ese espectro de poder tener buenos negocios y de poder tener buenos contratos con el Estado. El SECOP 2 también trae muchos más beneficios. ¿Esos beneficios a qué se refieren? Que va a existir una mayor transparencia, porque al ser en tiempo real,
los términos van a ser ¿qué? Perentorios y las etapas van a ser ¿qué? Preclusivas, es decir, las fechas que son y los días que son. Adicional a ello, Astrid, el SECOP 2 es muy importante porque en esta época de la virtualidad pues nos vamos dando cuenta que va a ser mucho más práctico, va a ser mucho más ágil y de mayor utilización. Aparte de eso, van a existir diferentes usuarios, no solo va a ser la entidad, sino que va a existir un usuario administrador, usuarios compradores, va a aparecer nuevos conceptos como flujos de aprobación, unidades de contratación, por ejemplo, también va a aparecer una contratación directa sin oferta y va a aparecer una gama de oferentes que más adelante les voy a explicar con la tienda virtual del Estado colombiano. Precisamente te iba a preguntar qué es esa tienda virtual del Estado colombiano, cómo las personas podemos acceder y poder contratar con el Estado en esas condiciones. Astrid, la tienda virtual del Estado se refiere precisamente a que las entidades públicas tienen la posibilidad de contratar previamente con almacenes de cadena de grandes superficies, llámese Éxito, Catronis, Al Comprar, en general cualquier tienda de grandes superficies. Entonces, ¿qué hace el Estado colombiano o la entidad? Porque está en cabeza de la entidad, lo que hace es una previa licitación con estas diferentes almacenes de cadena y obviamente lo que hace es establecer unos precios techo para los bienes con características técnicas y uniformes, por ejemplo, computadores, impresoras, elementos que son de común utilización para las entidades. Entonces, ¿qué hace la entidad que desea comprar como tal estos bienes con características técnicas y uniformes? Entonces, lo que va a hacer es inscribirse como tal, verificar el paso a paso para poder contratar este tipo de bienes y adicional a ello, pues va a verificar cuáles son los precios. Entonces, vean que cada vez va generando una mayor transparencia, va generando una mayor facilidad para la entidad y no tendrá que salir a buscar miles de oferentes, sino que ya las personas previamente se han inscrito en un sistema, ¿cierto? Como proveedores y las personas y las entidades podrán acceder a este tipo de bienes con un procedimiento fácil, ágil y seguro. Caro, me gustaría que nos explicaras y nos contaras cómo una entidad puede llegar a definir la modalidad contractual según el objeto que esté contratando. Es decir, tiene que definir previamente si el servicio es homogéneo o como tal no maneja esa homogeneidad para poder definir por cuál modalidad contractual debe de inclinarse. Claro que sí, Astrid. Es muy importante lo que tú decías de la homogeneidad del producto, bien o servicio, en la medida que esto me va a marcar a mí la pauta para la modalidad contractual. Es decir, si hablo de un bien o producto, ¿cierto?, que sea de característica técnica uniforme y de común utilización, pues necesariamente lo tendré que enfocar por una selección abreviada, que podrá ser una subasta inversa, que podrá ser un acuerdo marco e incluso cuando se habla de bienes agropecuarios, pues una bolsa de productos. Y ya cuando hablo, por ejemplo, que no hay homogeneidad, di tú una obra, la construcción de un puente, que hay miles de cosas, una interdisciplinariedad, pues tendré que hablar que es una licitación pública. O, por ejemplo, cuando hablo que hay una urgencia manifiesta, pues tendré que decir que necesariamente esa situación me marca una contratación directa, porque es una causal de la contratación directa. Así que ese punto es bien importante tenerlo para que no vamos a errar en una celebración indebida de contratos. Bueno, Caro, y cuéntanos, una empresa privada que aspire y quiera contratar con el Estado, ¿qué aspectos debe tener en cuenta que sean de gran importancia para que pueda presentar una muy buena licitación y no tenga dificultades? Astrid, tu pregunta es muy pertinente en esta época, digo yo, de pandemia, digámoslo así, porque hay muchas personas que están emprendiendo desde el más mínimo producto hasta el más grande servicio. Entonces, digámoslo que en este orden de ideas, desde nuestra firma, nosotros tenemos una consultoría especializada donde le enseñamos al empresario, al pequeño, al mediano y al gran empresario para que pueda contratar con el Estado. Lo primero que se les dice a ellos es que deben de tener en cuenta toda la formalización, ya sea como persona natural o como persona jurídica. Adicional a ello, que tengan un conocimiento somero o mínimo de los pliegos de condiciones, porque los pliegos de condiciones son, por decirlo así, como esa carta de navegación que vamos a tener durante todo ese proceso contractual. Y adicional a ello, también que conozcan cuáles son los requisitos habilitantes, es decir, si sí puedo participar en un proceso X o Y que saque el municipio de Medellín, el departamento de Antioquia u otra entidad. Y adicional a ello viene algo muy importante que se llama el RUP, el Registro Único de Proponentes, que me va a medir a mí la capacidad técnica
mi experiencia general y específica y también algo muy importante que es la capacidad financiera. Y todo esto a fin de poderse registrar como proveedor en el SECOP 2. Caro, muchas gracias por acompañarnos en este programa, en La Voz del Jurista de Litigio Virtual, por compartir tus enseñanzas, tus lecciones y bueno, queridos usuarios, seguidores y nuestra comunidad jurídica, importante capacitarnos y asesorarnos de los mejores en los eventos de contratación con el Estado. Muchas gracias, Astrid, por invitarme a este gran espacio y espero pues que nos sigan viendo en La Voz del Jurista. Muy bien. Ahora le preguntaremos a la gente qué conoce acerca de la contratación estatal. ¿Sabe usted qué es la contratación estatal? Es trabajar con el Estado. La contratación estatal es cuando el órgano público hace negocios o acuerdos con particulares. Es decir, si necesitan pavimentar una carretera de una vereda, se hará una licitación, es decir, un acuerdo para, con un privado, poder desarrollar el proyecto. Es, en pocas palabras, un contrato que uno tiene con el Estado, con alguna entidad del Estado que genera alguna obligación. Bueno, no la tengo clara como la contratación estatal porque yo siempre he trabajado en el sector privado. Entonces, no la tengo clara qué es la contratación estatal. ¿Sabe usted cuáles son los mecanismos de selección de las entidades estatales? Sí, si uno va a ser empleado es por concurso. Y si uno es contratista, concurso de méritos, ¿no? Con la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y si uno es contratista, pues ellos tendrán también allá su forma de hacerlo por concurso. Los mecanismos de selección se basan en criterios en un principio de económico, de calidad y de el grado de capacidad que tenga dicha parte contratada. Es decir, por ejemplo, en el programa El PAE, que es el programa para llevar alimentación a los colegios públicos, ellos hacen unas licitaciones con unas empresas teniendo en cuenta la calidad, el buen manejo y la parte económica. Son dos, la lista corta y la selección directa. ¿Las defino? Bueno, sí. La lista corta es cuando uno saca como una convocatoria, por decirlo así, y tiene un perfil asociado a algunos tipos de personas. Entonces esas personas uno prácticamente los invita a que manden sus hojas de vida y sus papeles para ver si cumplen con el perfil. Cuando ya hacen eso, bajo una justificación, uno escoge a la persona, por decirlo así, que arroje el mayor puntaje. Y la selección directa es cuando yo justifico directamente a una empresa que tenga la experiencia, la capacidad o digamos productos que yo necesite como tal y justifico el por qué escojo directamente a esta empresa para la contratación. No, ni idea, no tengo ni idea de cómo será eso. Y con esto concluimos el congreso. Muchas gracias a todos los asistentes.